Glorioso Padre eterno que estás en los cielos, amado Dios, Señor, gracias por todas las misericordias que has tenido con nosotros durante toda la semana. Gracias por el maravilloso regalo que nos diste en la vida de tu Hijo, Señor Jesús, por nosotros, para poder ser rescatados por Él, para llegar a ser ante ti perfectos, Señor. Sí, Señor. Te damos gracias por todo y sin nosotros merecer nada. Hoy estamos aquí, Señor, porque de ti necesitamos todo. Hoy estamos aquí, Señor, buscando ser sanados de las enfermedades que este mundo de pecado nos da cada día. Te damos gracias por todo. Y te pedimos, Señor, que al pasar al siguiente servicio, tu Santo Espíritu, Señor, guía a Raúl conforme a su voluntad. Y que en nosotros, Señor, se mueva con poder sobre cada uno, para que podamos abrir nuestra mente y corazón, Señor, para recibir la enseñanza necesaria para nosotros. Por todo te damos nuevamente gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy vamos a hablar de alguien del que hemos cantado recién, de Jesús. En la mayoría de las veces preferimos o tratamos de hacerlo desde la visión como Jesús el Salvador, Jesús el Redentor, el Sustentador, el unigénito del Padre, y otros ángulos de visión que resultan por demás importantes, básicos para nuestra creencia, nuestra fe cristiana. Hoy, sin embargo, queremos referirnos así muy cortito, digamos, superficialmente, porque es un tema muy, muy profundo, al Jesús histórico, al Jesús crucificado. Fíjense una cosa, vamos a ver Juan 19:23. Queremos hacer énfasis en este Jesús hoy. El que pasó por este trance, vaya trance. Juan 19, capítulo 23, versículo 23. Si lo tiene alguien, lo puede leer. Si Cuando no... los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. ¿Solo el 23? Sí. Puedes leer el 24, ya que... Bueno. Entonces dijeron entre sí, no lo partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. A ver, hermanos. Jesús, Dios, acaba de ser crucificado, retrotrayéndonos a ese momento. Clavado, azotado, bueno, sabemos todo lo que es. Entonces después, parece que habían 4 soldados que se encargaron de hacer la tarea. Dividieron la ropa en 4, esta para vos, esta para vos, esta para vos, esta para vos. Porque era un personaje, no era por la riqueza de la ropa. No era que de su túnica colgaban perlas o cosas así. Era un hombre por demás conocido. Alguien a quien las multitudes le seguían. Alguien que había sanado enfermos, que había resucitado muertos, que había hecho todo lo que hizo Jesús. Entonces, yo quisiera tener, bueno, esto para vos. Y a la túnica, que sería la quinta, vamos a tirar una monedita, a ver a quién le toca. A veces uno no capta el desastre
humano. No el divino, el humano al hacer eso. El divino no, porque el divino ya lo tenía previsto. Dios ya tenía previsto desde antes de la fundación del mundo que eso podía suceder. Pero desde el punto de vista humano, estaban repartiendo la ropa de Dios y rifaban a ver quién se quedaba con una parte de ella. Duro. Pero vamos a ver qué dice Pablo respecto a esto. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 2. Pablo tenía claro, qué cosa increíble este apóstol. Todo lo tenía claro. Después que fue Pablo, porque cuando era Saulo lo tenía exactamente al revés. 1 Corintios 2, 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, Pablo dijo, yo entre ustedes no me propongo saber nada, ni más nada que nadie, ni de nada. Lo único que quiero saber, y de lo que quiero hablar, y de lo que quiero remarcar, es a Cristo y a este crucificado. Yo soy un seguidor de... Sale un libro en castellano, por supuesto, porque los que editan inglés, de este director de nuestra escuela sabática, Clifford Goldstein, y en uno de sus libros, él dice lo siguiente, respecto a los argumentos de los que dicen que no creen, utilizan contra aquellos que decimos que creemos. Uno de los argumentos para decir en qué creen ustedes. Y pongan atención porque voy a leerlo, lo pegué acá en la hoja para leerlo en forma literal. A mí me lo han hecho desde distintos, no con estas palabras, pero es una de los argumentos más básicos, si se puede decir más básicos, que los no creyentes, que los incrédulos, nos ponen como un cartel así frente a nosotros y nos dicen lo siguiente, en distintas formas, según la educación y el lenguaje de cada uno. Pero acá está hecho así. Si hay un bien mayor, si todos los caminos de Dios han de ser exonerados cuando llegue la gran armonía final que vindique a Dios y cuanto ha pasado en la tierra, ¿cómo podrá Dios justificar que todo se desarrolle aquí en esta sordidez, con sangre, sudor y lágrimas humanas, mientras Él está sentado en su trono en la gloria de los cielos? Cualesquiera sean las profundas cuestiones, cualesquiera sean los grandes asuntos morales resueltos en esta lucha entre el bien y el mal, por muy eficaz y permanentemente que las respuestas prometidas borren todas las dudas, erradiquen todos los absurdos y enjuguen todas las lágrimas, queda la pregunta, ¿por qué un Dios omnipotente y omnisciente habría de estar cómodamente resguardado en alguna parte del cielo, mientras, conociendo el fin desde el principio, nos contempla como a idiotas que se arrastran torpemente e ignoran lo que va a pasar incluso en el próximo segundo, y ni digamos de la conclusión de todas las cosas? ¿Por qué no podría, sea lo que fuera que quisiera hacer a este Dios amante, haberlo hecho solo, en vez de con seres humanos tan tristes e inextricablemente traídos hasta aquí,
sin elección de su parte? Buenas preguntas. Y lógica. Buenas preguntas. Son muchas. Son muchas. Pero ¿saben una cosa? No tienen 50, ni 100, ni siquiera 2 respuestas. Ni siquiera hay 2 respuestas. Hay solo una respuesta. La crucifixión de Jesús responde a todas y a cada una de las interrogantes que nos pueda hacer a los cristianos. Y vuelvo a 1 Corintios 2:2. No me he propuesto saber más nada entre vosotros que a Jesús y a este crucificado. Ahí están todas las respuestas. O la respuesta a estas interrogantes que parecían o parecen tener una lógica humana. Y saben, aunque resulte una paradoja, el dolor de Jesús, el dolor impresionante de Jesús, no está relatado en el Nuevo Testamento. Está en el Antiguo. Vamos a Isaías 53. Un capítulo de Isaías que casi que todos hemos leído. Isaías 53, del 1 al 6. Isaías 1. 53, del 1 al 6. En esta versión, que es la más común, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el profeta, ¿no? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Le echamos la culpa que fue Dios el que lo castigó. Mas el herido fue ¿por quién? Por nuestras rebeliones. Molido. Este término es impresionante. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y esto es impresionante. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Hay alguna respuesta que pueda superar a esta? Creo que esta última parte, en donde dice que Jehová cargó sobre él la carga de todos nuestros pecados. Y no pecaditos, pecados también. De todos. No de los pecados míos solamente, que ya con eso tenía para...
entre comillas, divertirse, pobre Jesús. Porque no olvidemos que Jesús es Dios encarnado. Y la pureza de Dios estuvo en Jesús. Ahora, la pureza total, que ante ella nosotros nos quemamos, por eso no puede presentarse ni siquiera un ángel frente a nosotros así, porque nos quemaríamos de tal luz que irradia la pureza con mis pecados, cargarse mis pecados. Pero no lo que hice ayer, lo que hago hoy y lo que voy a hacer mañana. Pero no mis pecados, los de toda la humanidad. ¿Qué carga puede haber sentido Jesús sobre él? ¿Puede haber sentido alguien una carga tan grande? Porque cargar con los pecados de uno, bueno, pero con los miles y miles de millones que han existido y seguirán existiendo hasta que Él venga, todos sobre una sola persona, hermanos, la mente no es capaz de entender tal magnitud. La cruz, dice este autor, y solo la cruz responde a la pregunta sobre la justicia y rectitud de Dios cuando tratamos el tema del sufrimiento. Cualquier teodicea, o sea, cualquier análisis teológico que no sitúe a la cruz en el centro, está condenada a empantanarse en sus propios absurdos. Solo cuando captamos la realidad de Dios el Creador, sufriendo de un modo que jamás ha experimentado ningún ser humano caído, podemos empezar a entender algo de su bondad en medio de un mundo perverso, un mundo en el que luchamos con lo que el poeta Virgilio llamó las cargas de la mortalidad. Lejos de estar cómodamente resguardado en alguna parte del cielo, nuestro Creador llegó a ser uno de nosotros y sufrió los resultados del pecado como ningún otro ser humano. Esto es duro, solo cuando reconocemos esa asombrosa verdad podemos empezar a ver esperanza más allá del tufo emanado de una raza decadente que se pudre incluso antes que lo hagan sus cadáveres. El dolor de Jesús, porque uno puede decir, bueno hermano, pero crucificado no fue ni el primero ni el último. A muchos crucificaron, sí. Y en cuanto al dolor físico, miles de millones de muertos, torturados en distintas circunstancias, en las cosas, tienen que haber sentido más. Sí. Pero cuando nosotros hablamos de un tsunami, por ejemplo, donde murieron 130.000 personas, un terremoto que murieron 15.000, pero el dolor de esas personas viene en lotes individuales. Ninguno de los 150.000 que murieron en el tsunami sufrió el dolor de otro, o de otro, o de otro. Sufrió su dolor. Pero Jesús le cayó todo el dolor del mundo. Se le vino todo sobre él. Y no como en la pregunta que decía, ¿por qué un Dios está sentado tranquilamente allá mientras nosotros acá nos arrastramos como gusanos? Hermano, no está sentado allá. Se dio a sí mismo y cargó, vuelvo a marcar esto, sobre sí la carga de los pecados
de todos y cada uno de nosotros, de los pecados que hicimos, haremos y seguiremos haciendo hasta que nos muramos, y de toda la humanidad. ¿Qué cosa más impresionante! ¿Cómo pudo Jesús resistir tal cosa siendo puro? Porque si yo cargo con los pecados de toda la humanidad, capaz que algunos de los demás pecados, a mí, porque yo hago de repente peor. Pero Jesús es puro. Y a la pureza se la paseó por un chiquero de cerdos. No por un chiquero, por todos los chiqueros de cerdos que han existido desde antes y ahora. Entonces, eso de que Dios está cómodamente sentado mientras nosotros nos damos aquí la cabeza contra las piedras, no corre. Porque Dios tuvo que hacer el esfuerzo de darse a sí mismo. Porque si algún pecado de algún ser humano que existió, existe o existirá, no fuera cargado sobre él, no sería perdonado. Incluso los pecados de Hitler, del que se les ocurra, todo sobre Jesús. Vaya que es un Dios. Con esa respuesta cubrimos cualquier pregunta o cualquier duda acerca de nuestro Dios. Todo el dolor de una persona. Dice, hay un filósofo que dice lo siguiente. Si lo encuentro, le voy a decir lo que dice. Dice así, el dramaturgo y filósofo Goethe: la naturaleza humana tiene sus límites. Puede soportar hasta cierto grado la alegría, la pena, el dolor, pero si pasa más allá, sucumbe. Nadie más, aunque parezca una redundancia, nadie puede soportar más dolor que el que puede soportar. Él, la persona. Pero Jesús tuvo que soportar el dolor de todos. Ese es el misterio de la redención, porque nuestra mente no lo entendemos. Pero no solamente el dolor físico, de todos los torturados, de todos los de toda la humanidad, el dolor físico de todos ellos juntos, sino el dolor espiritual de haber sido enchastrado, por decir así, con los pecados. Ya digo, ya con los míos le bastaba. Pero lamentablemente tuvo que hacer el de todos. Y no pudo dejar uno solo. Bueno, no, a este pecado no, porque es demasiado feo, yo a este no me lo cargo. No, porque entonces ese pecado no hubiera sido perdonado. Todos los pecados del mundo hicieron que Jesús se sintiera abandonado por el Padre. Lama, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí llegó Jesús. No dio más. No dio más. Y ahí, inclinando su cabeza, murió. Pero lo último que él pudo decir, además de Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, pudo decir, consumado. Y ahí surgió la salvación. Por eso es que ese Cristo crucificado, claro, después
resucitado, porque si se hubiera quedado en la tumba no serviría de nada el sacrificio. Pero ese hecho de cargar con los pecados de toda la humanidad, siendo el Dios que podía haber dicho, bueno, esto no va más así. Borrón y cuenta nueva. Exactamente. Borro todo. No sé si precisa ser así o no sé, Dios no precisa ni hacer así. Es omnipotente. Empiezo de vuelta. Imaginémonos nosotros con ese poder. No, esto así no. Yo diría, no. Empezamos de cero. Pero él no empezó de cero. Asumió lo que nosotros teníamos que haber asumido. Por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, yo creo que ¿quién puede decir después de entender? No entender, porque eso, al menos yo no lo entiendo. Pero si alguno capaz que tiene más luz y puede interpretarlo, puede entenderlo, mejor todavía. Yo no puedo entender que siendo el creador haya venido acá. Es como si nosotros creáramos, y miren que la diferencia es ni ahí. Como nosotros criamos unos gusanitos y los gusanitos andan por ahí, le damos la libertad de que hagan lo que quieran, los gusanitos tienen razonamiento, y de repente un día se nos rebelan y hacen cualquier cosa y entonces finalmente se rebelan tanto que los gusanitos resuelven matarme a mí, que yo los creé. Y yo cuando me están matando le digo, estoy haciendo una comparación, todavía los perdono porque no saben lo que están haciendo. Y muero cargando los pecados de todos esos gusanitos para que puedan salvarse y volver a ser gusanitos. Pero Dios no hizo gusanitos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y yo acá les digo, la única semejanza preciosa que siento en este momento de Dios es sentir los murmullos de un niño, porque el niño todavía no tiene la maldad que tenemos nosotros los adultos. Y aunque también hay pecado, pero es un pecado más inocente. Pero él cargó con los pecados de los sátrapas más impresionantes del universo. Aparte le hubiera sido más fácil haber terminado con la raíz del mal que ir a Satanás. También. Porque si lo hubiera querido hubiera destruido a Satanás. Hubiera destruido todo completo y hubiera empezado a Seguro, hubiera empezado. Si hubiera destruido a Satanás, no iba a ser así. Nadie. Ahora como no me gustó. ¿Quién le podría haber dicho algo a Dios si no hubiéramos existido? Nadie. Empezó todo de cero. ¿Quién le podría decir no, esto no? Ahora, cuando entendemos la cruz, se aleja toda duda y todo deseo de sentirnos víctimas de circunstancias que no elegimos, porque yo he escuchado mucha gente decir, yo no le dije a Dios para nacer. Yo no tengo la culpa de haber nacido. ¿Qué culpa tengo yo de que haya pasado tal y tal cosa allá en el principio y que hayan pecado dos personas que dicen que son nuestros padres? Yo no tengo la culpa. Eso es pecado de herejía. ¿Saben por qué? Porque el estar vivo y tener el razonamiento y la posibilidad de acceder a la vida eterna es un regalo, no un castigo. Es un regalo. Y ese regalo, algunos lo aprovechan, otros lo rechazan. Pero que Dios es un Dios de amor, un Dios de bondad y que está dispuesto permanentemente a buscarnos, así estemos en el fondo del pozo
Y como siempre digo, a veces uno dice, estoy enterrado en un fango, pero yo les digo, y agregale cabeza abajo. El de ahí, si pensamos, Señor, socórreme, ahí nos va a buscar, así como estamos. No nos dice, bueno, yo te saco acá, ahora andá, date un buen baño, ponete antisodoral, un buen perfume francés si fuera posible, y cuando estés bien limpito y una buena ropa, vení. Nos trae como estamos. El padre, cuando vio al hijo pródigo, no le importó que venía oliendo a chancho, por no decir a cerdo, a chancho, estaba lleno de piojos, de alimañas, flaco como una caña. No le dijo, bueno hijo, yo te recibo y ahora entonces, pero vamos a ver los criados, que denle un baño. Fue, corrió y se le tiró al cuello. Y el padre de ese muchacho seguramente no tendría 10 años, y lo abrazó y le hizo poner el anillo de la familia y le dio las vestiduras de la familia. E hizo matar al becerro gordo para que tener fiesta. Fiesta. A veces los cristianos pensamos que ser cristiano es tener cara larga, estilo vacuno. Yo en primer lugar. Cara larga, gesto adusto. Nunca te lo vi. Si es posible, ropa negra, porque no sea que estemos... No, hermano, Dios quiere que el cristiano esté contento, que esté alegre, que entienda esto y le diga, gracias Señor, porque yo no merezco nada, pero tú me diste todo. Y vamos a terminar leyendo el versículo de Apocalipsis 21, ya al final, 21, versículo 4. Capítulo 21. Capítulo 21, El broche de Dios. versículo 4. Empezó con una creación y termina con una recreación. Dice allí, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el final del 5 dice, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, vale la pena. Les puedo asegurar que vale la pena andar por este mundo de dolor y de angustias y de engaños y de traiciones y de desengaños, pero vale la pena si lo hacemos aferrados a esta promesa y a este Jesús que la hizo. Que Dios nos ayude a caminar por este mundo teniendo en claro la promesa esta. No habrá haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber más murmuraciones, no va a haber más partidas, no va a haber más muerte. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Y vamos a... Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria ya y en el Gólgota murió. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió.
Dominus Dorae, dall'amore insensare, dall'abbando al che murió, immolato para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor que del mal me rescató, aliviando mi dolor. Dall'amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí, como puedes tanto amar. Yo, Señor, me rindo a ti, hazme pues mi amor mostrar. Dall'amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Oremos. Queridísimo y amante Padre que estás en los cielos, muchas gracias por tu Hijo Jesús. Muchas gracias por el enorme, inentendible sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Sacrificio que cubre todos los pecados de la humanidad. Sacrificio que nos da la esperanza de estar contigo por la eternidad en un lugar donde nunca más va a haber llanto, ni dolor, ni muerte, ni separación. Señor, gracias por esa esperanza y que esa esperanza nos mantenga aferrados de tu mano y que nada ni nadie nos quite de estar tomados de ella. Sabemos que somos pecadores, pero sabemos que tenemos un Dios de perdón, un Dios de justicia y un Dios que nos alienta aún en los lugares y en los momentos más difíciles de nuestra vida. Señor, llévanos ahora con tu compañía al hogar a cada uno de los que aquí estamos. Bendice a las familias, Señor, que estamos representando acá en este momento. Tú conoces la necesidad de cada uno, tú conoces cada problema, conoces cada alegría, cada angustia. Señor, quédate con todas esas cosas y actúa con ellas de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Amén. Perdónanos y acompáñanos en la semana que luego se inicia para tener la seguridad de que en ti estamos seguros. Amén. En el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Pues Señor,